Y tenemos a la portería con el número Camacho. El 2 para el brasileño João Marco. Con el 6 Fernando Guisado. El 7 para Pedro. Con el 8 Edson. El 9 para el japonés Aguma. Con el 10 el capitán José. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Marbella, bienvenidos al Parque del Mediterráneo para vivir este encuentro entre el primer y el segundo clasificado, el Empie Málaga y el Fútbol Playa Huelva, en una soleada mañana en Marbella, donde vamos a vivir este encuentro entre los últimos dos campeones de Liga, el Empie Málaga el año pasado. El año anterior fue el conjunto onubense, dos equipos que van a acabar esta temporada regular en la cima de la clasificación y que los próximos días intentarán levantar el título de Liga en tierras gaditanas, exactamente en Rota. Yo me presento, soy Rodrigo Martín y será un placer poder narrarles este bonito derbi andaluz entre los últimos dos campeones de Liga. El Empie Málaga actualmente con 43 puntos. Le saca un total de 4 a su inmediato perseguidor, como es el Fútbol Playa Huelva con 39. Obviamente, al ser ya 4 puntos a falta de una jornada, es imposible que le pueda alcanzar. En todo caso, intentarán acabar de la mejor manera posible esta temporada regular con esta jornada número 18. A punto ya de saltar tanto el Empie Málaga como el Fútbol Playa Huelva. Jugará de blanqueazul el conjunto boquerón. Lo hará de rosa el equipo onubense, dirigido por Rafa Millán. A nivel estadístico, entre ambos combinados, las estadísticas sonríen al Empie Málaga, ya que en los últimos enfrentamientos o ha empatado o ha ganado el cuadro malagueño, como ocurrió en la campaña 23-24, donde ganó 6-1 y 0-3 los enfrentamientos frente a Huelva, mientras que en el duelo de ida empataron a 3, un duelo mucho más equilibrado, mucho más parejo. Veremos qué ocurre en este último partido entre ambos en lo que se refiere a la temporada regular. Saltan los dos equipos ya a la arena de este Parque del Mediterráneo, a este Marbella Arena, un fantástico complejo deportivo para la práctica del fútbol playa, donde se va a definir cómo queda la clasificación. Ya seguros descendidos Playas de San Javier y Victoria Beach Soccer. Tan solo queda por saber quién es tercero y cuarto. Se están disputando ese puesto el Torroseño y el Marbella. Torroseño que ha ganado en el turno de las 10:30, obliga a Marbella en el turno de la 1 a ganar su encuentro a Fran Mejía si quiere acabar como tercer clasificado. Vamos también con la convocatoria de ambos combinados. Arrancamos con el equipo que tenemos en pantalla, Huelva, con Fran Camacho, José Camacho, Edson Rocha, José Mier, Fernando Guisado, João Marcos, Yerlan Oliveira, Brian Hernández, Pedro García, William Caldas, Takuya Akaguma, uno de los grandes artilleros del campeonato con 21 goles, y Alejandro Abelleira. Es la citación de Rafa Millán, el míster del Recreativo de Huelva o Fútbol Playa Huelva, como ustedes prefieran. Por parte del Empie Málaga, el cuadro de Diego Alonso con la siguiente convocatoria: Adrián Martínez, Dona, Kosuke Matsuda, Antonio Rigaud, Oba Takaki, Carlos Carballo, Antonio Mayor, Adrián López, Chiqui Ardil, máximo goleador del campeonato con 22 goles, y Roberto Galindo. Es la convocatoria de Diego Alonso para enfrentarse al Fútbol Playa Huelva. Y tenemos a los dos capitanes, tanto a Dona como a José Mier, conversando con el componente arbitral. El trencilla principal del encuentro será el señor Jordi Verdera Escandil, al que por supuesto le deseamos la mayor de las suertes. El encuentro programado para arrancar a las 12 menos cuarto. Pues también el banquillo del Fútbol Playa Huelva, antes de que arranque el partido. Dos de los históricos del Fútbol Playa español se miden buscando acabar en las mejores condiciones posibles, ya con la clasificación marcada. Va a ser inamovible, pero al menos acabar con buenas sensaciones antes de enfrentar del 14 al 17 de agosto el playoff por el título en Rota. Empezará moviendo Fútbol Playa Huelva. Ya dispone la arena del Parque del Mediterráneo Edson Rocha. Va a atacar de izquierda a derecha el cuadro rosa, mientras que lo hará de derecha a izquierda el conjunto boquerón. Va a servir Edson. Brazos en jarra, pendiente de la indicación de Jordi Verdera.
La barrera compuesta de En Pie Málaga por 4 jugadores. Arranca el encuentro Adrián Martínez en el En Pie Málaga. Descanso inicial para Dona. Y ahora sí, silbatazo del colegiado. Arrancó el partido aquí en Marbella con el remate de Yerlan Oliveira, que va a acabar en servicio de esquina. Saque de esquina para Fútbol Playa Huelva. Servirá preparado Edson Rocha. Se dispone Edson. Tiene cerca a Yerlan, recibe el brasileño, conecta con Edson Rocha, que amagaba con meter el centro, busca el contragolpe, el En Pie Málaga, imprimiendo velocidad. Aparecía Oba Takaki, se la queda el En Pie Málaga, empezando desde la primera línea con Galindo, pasa un poquito comprometido para Adrián Martínez, que se duele de un golpe en la mano, que no es necesario parar el encuentro. Le toca mover al En Pie Málaga, equipo que ha ido de menos a más en el campeonato. Acabó arrebatando ese liderato en la temporada regular a combinados como Huelva o como Fútbol Playa Marbella, que durante varias fechas estuvo en la cima de la clasificación. El En Pie Málaga, actual campeón de la Liga el año pasado, donde acabó por delante precisamente de Huelva, de Marbella o de Roses Playa, que fue uno de los equipos en revelación, el cuadro catalán, que actualmente sigue siendo todavía el vigente campeón de la Copa, a expensas de que se juegue la de este año 2025 en tierras jienenses. Rebate por encima del arco de Adrián Martínez. Sacará Adri de portería. Recuerden, 3 periodos, cada uno de ellos de 12 minutos. Va a mover el En Pie Málaga. Balón cabeceado atrás por parte de Chiqui Ardil. La acaba dejando para Adri Martínez. Juega Adri, a punto estuvo de trabar, de robar ese balón Yerlan Oliveira. Se la queda Adri Martínez, fuera de sus dominios. La mantiene Adri. Acaba jugando a la derecha. Presionaba a Mier. Progresa el En Pie Málaga. La esperaba por dentro Oba Takaki. Se la queda en la portería. Ya preparado Camacho, saca Camacho, error en la salida de Huelva y gol de En Pie Málaga. Gol, 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 gol. Chiqui Ardil. Error grave en la salida de Huelva, lo penaliza el mazarronero, que pone el gol número 23 en su cuenta particular. Anota En Pie Málaga. El gol es de Chiqui Ardil, que metió fantásticamente la cabeza el globo para superar a Camacho. Gol de Chiqui. Se adelanta En Pie Málaga con el gol de Chiqui Ardil. 1-0. Ahora sí, goleador, máximo goleador en solitario, ya que estaba compartiendo esa posición con otro de los grandes goleadores que tiene el campeonato. Flota Chiqui Ardil, exactamente. El otro goleador con el que compartía esa posición de privilegio era Tulio, de Atlético Torroseño, que ha actuado en el partido anterior. Tulio Rodríguez, otro de los grandes artilleros de esta temporada 2025. Ahora mismo Chiqui tiene 23. Va a jugar el Fútbol Playa Huelva a través de Edson. De atrás Edson la acaba dejando para Camacho. Presiona alto el En Pie Málaga. La salva como puede Edson Rocha. Defiende con mucha energía, intentando robar el esférico Carballo, que agarraba levemente a Edson Rocha. No la retiene Mier. Saque de portería para el En Pie Málaga. Servirá Adri Martínez. Va a servir Adri. Juega en corto el combinado dirigido por Diego Alonso. La última jornada del campeonato, la 17. Huelva, que empató a 4 frente a Playas de San Javier, que en ese momento se estaba jugando la vida, aunque finalmente acabó bajando el cuadro murciano. Mientras que el En Pie Málaga ganó 6-3 a Gestión y Calor Córdoba. Vaya parada ahora de Camacho, volando para evitar el segundo. El En Pie Málaga. Servirá Carballo. Fantástica la intervención del internacional español. Va a servir en cuanto se lo permitan a Carlos Carballo. Sirve ya el paraguayo. La acaba dejando para Adrián Martínez. Fuera de sus dominios. Allá va Adri. Se pone mal con el disparo. La pega Martínez. La acabó cazando Camacho, buscando sorprender a Adri. ¡Qué golazo de Camacho! Gol, 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 gol. Fútbol Playa Huelva, Camacho. Fantástica la vaselina, superando a Adrián Martínez, que anteriormente lo intentaba de larga distancia. Le costó bastante recular y lo aprovechó Camacho para poner el empate a 1. Golazo de Fran, 1-1 en el marcador. La acción de pillería de máxima inteligencia del internacional español, que sirve para poner el empate. Gol de Camacho, 1-1. Anota Fran, que pone la igualada en el encuentro. Servirá Antonio Rigao. Para Carballo, la pega según le viene. Tapona la barrera rosa. El balón que no ha salido, se lo acaba quedando Adri.
Allá va Adri López. Se frena Alex del Levante. Cede atrás Adri López para Adri Martínez. Allá va Adri, sigue Adri, juega para Adri López, la puede pegar, prefiere ceder atrás para Adrián, que sigue arriesgando la salida. Ha marcado, creo que mano de Takuya. Ha marcado mano de Takuya, que pide disculpas. Habrá libre directo, por lo tanto, para el equipo blanquiazul. Falta de 8-17 para el final de la primera parte. Poniendo orden el señor Jordi Verderas Candell. Ahí tenemos la acción repetida. Adri, claramente sí, impacta en la mano de Takuya, que luego pidió disculpas el internacional por Japón. Libre directo para En Pie Málaga, el encuentro que arranca con mucha emoción. Se adelantó En Pie Málaga con gol de Chiqui Ardil. Igualó Fran Camacho. Va a sacar y la va a pegar Carballo, capitán con la selección de Paraguay. Allá va Carballo, va a cañonear, pierna derecha, la pega Carballo directamente fuera del complejo deportivo. Recuerden ya resultados finales: Roses Playa 3, Victoria Beach Soccer 1, Playa de San Javier 2, Mentidero Cádiz 3 y Torroseño 8, Gestión y Calor Córdoba 2. Han sido los resultados de esta jornada 18, última de la temporada regular. Queda luego en el turno de la una, jugará el anfitrión Marbella frente al Fran Mejías. El equipo gaditano, el equipo amarillo, que ya está salvado tras la derrota de Playas de San Javier, jugará con esa tranquilidad de saber que no se va a jugar la vida. Va a intervenir ahora Huelva, lanzamiento de chilena fuera de Fernando Guisado. Habrá saque de portería para el En Pie Málaga, otro de los superclásicos de este Huelva, Fernando Guisado. Va a sacar a Adrián Martínez. Se queda William Caldas como la máxima referencia ahora en Huelva. El que la tiene es Adrián Martínez, contando el colegiado. La mantiene Adri, la puede pegar, prefiere la apertura a la derecha. Este es Chiqui. La pega Chiqui, despeja bien colocada la defensa de Huelva a través de João Marcos. La salva bien Camacho, caía un jugador de Huelva. Interviene Fran, juega en cortito. Otra vez Camacho, la acaba elevando, la retiene, reclama un apoyo. Acaba jugando a la derecha, este es João Marcos, cogiendo altura al brasileño. Le defiende Kosuke. La mantiene João Marcos, sigue João, intenta meter el centro, esconde las manos para evitar cualquier tipo de penalti. Kosuke Matsuda. La mantiene João Marcos, sigue João, manejando la pelota, girando de izquierda a derecha, se quiere marchar del nipón. La mantiene João Marcos, pisa el recurso de acabar jugando de talón para William Caldas. Abre João Marcos, cediendo atrás, con templanza el Fútbol Playa Huelva, un equipo con mucha experiencia y con varios jugadores ya que atesoran varias temporadas al frente del cuadro rosa. Falta de Fernando Guisado sobre Chiqui. Falta de Fernando Guisado, el mazarronero que reclamaba la amarilla. Parece que no lo ve preciso Jordi Verdera. Ahí está la acción repetida, en la que le deja claramente la planta del pie Fernando Guisado. Y a partir de ahí libre directo para En Pie Málaga. La va a pegar seguramente Chiqui. Se dispone a pegarle Chiqui Ardil, buscando el segundo. 6:32 para el final de la primera parte. Allá va Chiqui Ardil. Se dispone a pegarle el capitán también de la selección española. Allá va Chiqui Ardil, pierna derecha, Juan al bote. Se la acabó quedando Camacho. Mira que no era fácil, pero la acabó reteniendo Fran. Interviene João Marcos. João Marcos, Camacho, João. Apertura a la derecha, William Caldas. La puede pegar William, prefiere ceder atrás. Se dispone para el remate de chilena a Kaguma. Juega Huelva, William Caldas, coge carrerilla, la saca como puede Adrián Martínez. Saque de esquina para Huelva. Sacará Caldas. Buena ocasión ahora para Fútbol Playa Huelva, que busca el 1-2. Busca remontar el partido. Allá va William Caldas. Tiene cerquita a Edson. Juega Caldas. Segundo palo. El balón que le acaba llegando a João Marcos. La mantiene Fútbol Playa Huelva, que arranca desde la primera línea con la intervención de Camacho, que la deja correr con riesgo. Le acaba ganando la pelota. Y la partida a Chiqui. Edson Rocha. Juega para Camacho, presiona a Galindo. Edson Rocha se la va a quitar de encima. Le va a salir un pase para Caldas. Takuya Kaguma, la pega de chilena. No fue bueno el remate del japonés. Le toca mover al En Pie Málaga. A punto de equivocarse en la salida. No lo aprovecha Takuya. Va a mover en portería Adrián Martínez. 5 para el final del primer periodo. Kosuke la prolonga de cabeza. Remate fuera de chilena de Oba Takaki, su compatriota. Otro de los grandes goleadores del campeonato. Con un total de 17 dianas para Oba Takaki.
Va a mover el esférico, lo hará Fútbol Playa Huelva a través de Camacho. Juega Camacho cediendo para Edson. Intenta conducir Edson. Mano de Edson Rocha. Mano de Edson. Lo reclamaba el jugador de Málaga, Carballo. También lo vio así Jordi Verdera. Por lo tanto, libre directo para En Pie Málaga. Esta es la acción de la última jugada peligrosa de Matsuda. Prolongó Kosuke. Remate de Oba Takaki fuera. Era muy difícil pegarla desde esa posición. En todo caso, lo intentó Oba. Libre directo en favor del En Pie Málaga. Se dispone a pegarla Carballo porque tiene un disparo con la pierna derecha potentísimo. A falta de 4:50 para que acabe la primera parte. Málaga 1, Huelva 1. Allá va el lanzamiento, la va a pegar Carballo, aprovechando todo el espacio que tiene. La pega el paraguayo. Mate de Carballo directamente a las mallas protectoras. Va a sacar de portería. Se lamentaba Carlos Carballo. Quien va a sacar es Camacho, la pide Edson. Recibe Edson, entre medias Kosuke con riesgo. Edson Rocha acaba jugando para Fran Camacho, a punto de liarse. Fran Camacho la salva el cancerbero de Huelva. La tiene Edson Rocha. Presiona alto Carballo. Edson Rocha, sigue Edson. Carballo, Camacho, otra vez con Edson, jugando como si fuera Huelva en esa primera línea, como si fuera un funambulista sacando el esférico. Las mejores condiciones que puede, a pesar de la presión alta de Carballo. Saque de lateral, servirá Kosuke. La acaba dejando para Adrián Martínez. Juega Adri, la pide Carballo por izquierda, se queda por dentro Antonio Rigaud. Presiona a mitad de cancha Huelva, dejando por derecha a Brian. Este es Adrián, libre de marca, la puede pegar Adri. Prefiere enviar por dentro, pelota peinadita de Rigaud. No se entendió con el pívot de Málaga. Sacará de meta Camacho. Saca Fran Camacho. La pedía y acabó recibiendo Mier, el capitán. Este es Edson. Vamos a ver quién se la lleva. Va a ser Huelva. Brian que intenta llevársela. Qué bueno el pase de Brian a la parte izquierda. El remate va a acabar en córner. La pegó, si no me equivoco, José Mier. Saque de esquina para Huelva. Últimos 3 de la primera parte. 1-1. Va a servir José Mier. La reclama libre de marca Yerlan Oliveira. Ahí va el remate de Brian. ¿Para dónde Adrián Martínez? El esférico sigue siendo para el cuadro rosa. Este es de Yerlan Oliveira. Allá va Yerlan, amagaba con el remate. Juega con la pelota. Se mide con Oba Takaki. La pega Yerlan. ¿Para dónde Adrián? Y eso va a acabar en saque de esquina, creo. Saca rápidamente Huelva. La tiene Yerlan Oliveira. Allá va Yerlan abriendo la cancha todo lo que puede. La pide por delante Brian, atacando a la espalda del defensor de Antonio Rigau. La pega Oba Takaki desde su casa. A punto está de sorprender a Camacho, que la salva como puede. Buena intervención de Fran Camacho. Le toca mover a Huelva. La pide Yerlan Oliveira en el perfil derecho, que la tiene Fernando Guisado. Juega Guisado, envía por dentro, cortó a Adrián, que le ganaba la partida a Brian. Saca de meta, lo hace ya Camacho, cediendo a la parte izquierda para Guisado. Cambio en Huelva, que la tiene Fernando Guisado. Aguanta la pelota Fernando, defiende en campo propio Málaga. Cede atrás Fernando y la acaba dejando ya para Camacho, para Fran. Envía Fran, juega por dentro, balón embolsado, el remate que se va a marchar fuera. Una ocasión para Huelva a través de Takuya Kaguma. Ahí está la acción repetida. En este caso la última de Brian, que nos muestra nuestro gran realizador Santi Rubio. Mejores acciones que nos ha dejado y nos está dejando la primera parte aquí en el Parque del Mediterráneo, Marbella, en tierras andaluzas, donde va a finalizar la temporada regular. Quedará del 14 al 17 de agosto el playoff por el título de liga, en este caso en Rota, en Cádiz. A ver, saque de portería. El que la tiene es João Marcos. Cabeceando Camacho, cede para el brasileño. João Marcos se incorpora a campo rival. Cañonea João Marcos. Buena intervención de Adri. Saque de costado a favor de Huelva, ahora mismo con más inercia al 1-2 que al 2-1. Está acabando muy bien la primera parte del cuadro de Rafa Millán. Saque de lateral en favor de Huelva. Servirá Fernando Guisado. Allá va Guisado, va a servir. Sirve Guisado, segundo palo, se alza João Marcos, retiene João Marcos, la mantiene dentro del área, la mantiene el brasileño. Acaba entregando atrás sobre Camacho, gastando los últimos segundos de la primera parte. Este es Fran, juega Fran Camacho, la deja un poquito corta, taconea Fernando Guisado como si tuviera ojos
en la nuca, lanzamiento de chilena, se la queda Adrián Martínez. Va a sacar Adri, último minuto de la primera parte, empate a 1. Primero se adelantó Huelva con el hombre que posee la pelota, Chiqui. Igualó Huelva con tanto de Fran Camacho. Este es Adrián Martínez. Juega Adrián Martínez, parte derecha, Kosuke la deja con la testa sobre Adrián Martínez. Allá va Adrián, sigue Adrián, juega para Kosuke, el balón que bota en la arena de Marbella. Medio minuto para el término de la primera parte, empate a 1. Sumarían 44 y 40 respectivamente. Recuerden que no va a cambiar la posición de los dos combinados. Acabará primero Málaga, segundo Huelva, pero como decimos siempre es importante medirse a los grandes equipos de la categoría para llegar a las mejores condiciones a esa ronda de playoff. Va a sacar de portería, la tiene Adrián, puede ser la última de la primera parte, la pega Adrián Martínez fuera. Fuera el remate de Adrián, saque de arco, sirviendo ya Camacho, sirve Camacho, la caza, en este caso Takuya, que se intentó girar lo más rápido que pudo, Takuya Kaguma. Va a sacar a Adrián, el crono que se pone a 0 en el Parque del Mediterráneo, finaliza la primera parte, 1-1 entre el Empie Málaga y el Fútbol Playa Huelva, como se preveía. Encuentro muy equilibrado, muy parejo y que por ahora marcha con tablas. Adelantó Empie Málaga al inicio del encuentro con el gol de Chiqui Ardil y luego igualó el Fútbol Playa Huelva con el tanto de Fran Camacho. Luego sí que es verdad que ha tenido un poquito más de cercanía al arco Huelva que Empie Málaga, pero en general encuentro súper equilibrado. Este es el gol con el que se adelantaba el Empie Málaga, el gol de Chiqui Ardil, una acción en la que leía brillantemente la jugada el capitán de el Empie Málaga, y este es el empate, golazo de Fran Camacho, que con esa bonita vaselina acaba superando a Adrián Martínez, que reculaba lo antes que podía, pero no lo suficiente como para evitar el gol del internacional español. Y estas son algunas de las jugadas que estábamos relatando, principalmente de Huelva, que en este caso la que estamos viendo sobreimpresionada es el remate de chilena de Oba Takaki. Encuentro por ahora muy igualado, que marcha con el empate a 1. Vamos a ver qué ocurre de cara a esta segunda parte que iniciará en los siguientes segundos. Punto ya de saltar tanto el Empie Málaga como el Fútbol Playa Huelva a la arena del Parque del Mediterráneo, equipo anfitrión el Marbella, que actuará aproximadamente en una hora frente al Fran Mejías. Recuerden también los resultados de la jornada 17, la jornada de ayer sábado. Huelva empató a 4 frente a Playas de San Javier. Mentidero ganó 4-3 a Roses Playa. Derrota 3-5 de Victoria Beach Soccer frente al Fran Mejías. 6-3 ganó Empie Málaga Córdoba. Y 7-5 ganó Torroseño al Fútbol Playa Marbella. Y luego en la primera jornada en Marbella, que fue la jornada 16, es decir, el viernes, 13-1 ganó Torroseño a Victoria Beach Soccer. 4-5 perdió Playas de San Javier frente a Gestión y Calor Córdoba. El Fútbol Playa Huelva ganó 2-1 a Mentidero Cádiz. 5-6 en un partidazo ganó Roses Playa a Fran Mejías. Y por último el Empie Málaga, el campeón de la liga regular, ganó por un total de 5-3 a Fútbol Playa Marbella. Un resultado clave, capital, para entender que hayan acabado como líderes esta temporada regular el Empie Málaga. Recuerden también que a nivel de formato, la próxima temporada, la 2026, la primera división pasa de 10 equipos a 12. Han bajado 2, que son Victoria Beach Soccer y Playas de San Javier. Han ascendido el Benidorm, el Barcelona, el Santa María y el Barriada. Son los 4 combinados que el año que viene estarán en primera. Suben 4, bajan 2, un total de 12 combinados de cara a la temporada 2026, de cara al curso que viene. Va a mover el Empie Málaga a punto de iniciar ya el segundo periodo. Preparado al lado del esférico está Antonio Rigaud. Va a sacar Antonio Rigaud. Se colocan un total de 4 en barrera por parte de Huelva. Servirá el almeriense Antonio Rigaud. El derechazo de Chiqui lo repele bien el guardameta. Le toca mover en la portería a Huelva. Sirve Camacho. Balón atrás de Mier. En este caso es José Camacho. Descansa Fran Camacho. Entra José. Le toca mover a Fútbol Playa Huelva. Esférico al segundo palo. El que lo reclamaba era Mier. Lo mantiene el cuadro rosa, que arranca fuerte el segundo periodo. Roba el Empie Málaga, que va a intentar el contragolpe. La mantiene todavía en su campo propio. Presiona hasta el final Brian. Filtra esa pelota para que le acabe llegando con problemas a Chiqui Ardil. Allá va Chiqui, cuerpea, la pega Chiqui. El remate de Ardil
Va a acabar en córner. La sacó Fran Camacho. Saque de esquina. Saque de esquina para el En Pie Málaga. Va a jugar el cuadro Boquerón. Esférico atrás. La va a pegar, creo que es Galindo. ¡Golazo! Gol, 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 gol de la perla de En Pie Málaga, Roberto Galindo. Nada más llegarle, la pegó el cartagenero y al segundo palo acaba batiendo a Camacho. Se vuelve a adelantar el En Pie Málaga. Gol de la perla, gol de Roberto Galindo. Ahí está la acción, según le llega la pega con la derecha. El control y a la media vuelta acaba anotando Galindo 2-1. Mira que era difícil controlar, domesticar ese balón, lo consiguió el internacional ya español con la absoluta. Pone el 2-1, adelanta el En Pie Málaga. Equipo que al igual que Huelva tiene un talento individual sensacional. Va a jugar Huelva, que bueno el recorte, remate, va a acabar en córner. Saque de esquina. Allá va el envío, pierna izquierda. Se la queda Brian, intenta jugar de cara para su compañero. Le acaban una falta y el colegiado también lo ve así. Libre directo para Huelva. Libre directo para Huelva cuando queda 10:51 para que acabe la segunda parte. Se retuerce de dolor el jugador del cuadro rosa. Por ahora no ha tenido que mostrar ninguna cartulina a Jordi Verdera. Ahí está una de las últimas acciones en la que se hizo daño Edson Rocha. El que acabó cometiendo la falta fue el goleador Roberto Galindo. Ya se reincorpora. Tenemos esas imágenes preciosas de la costa andaluza. Estamos prácticamente a mediados de agosto. Vamos con el libre directo para Huelva. Va a pegarle Huelva. A través de Pedro. Va a pegar Pedro García. Buscando el empate Huelva. Allá va Pedro García cogiendo bastante carrerilla. La pega Pedro, el remate se va a marchar fuera por poquito. Dejó pasar Adrián, aunque con cierto riesgo. Se marcha a descansar Pedro. Saque de portería Adrián. Sirve Adri. Recibe libre de marca Oba Takaki, esperando que le encime João Marcos. Balón en izquierda. Se lo queda en la portería Adrián Martínez. Allá va Adrián. Juega Adri. Balón larguísimo. Intentaba cabecearlo, que era complicadísimo. Roberto Galindo. A ver, saque de portería. Ahí está la acción repetida. El remate anterior de Pedro García. La dejó pasar con cierto riesgo, pero en este caso le salió bien a Adrián Martínez. Va a sacar de portería, lo hace Camacho. Envía a Fran, cede a la parte derecha. Cae el jugador de Huelva, no hay falta. Juega el contragolpe, que es un 2-1, sí. Acabó marcando falta sobre Yerlan Oliveira. Falta sobre Yerlan, otro de los grandes goleadores del campeonato. 18 dianas para el jugador brasileño, ya con varias campañas al frente del conjunto dirigido actualmente por Rafa Millán. Se dispone a pegarle Yerlan. Se dispone ya al disparo Yerlan. Allá va Yerlan Oliveira. La va a pegar Yerlan, pierna izquierda. Balón que se marcha afuera. Va a mover el En Pie Málaga. Desde la parte izquierda. Intenta robar a João Marcos. Saque de costado para los rosas. Sirve João Marcos. Cediendo ya para Camacho. Se pide a Kosuke. Juega Fran Camacho. Despeja la defensa del En Pie Málaga. Este es a Kosuke Matsuda.
La va a perder el japonés a manos de Bryan, que aparece en labores defensivas. Cede atrás Bryan Hernández. La deja para Camacho, que se mantiene en el partido. Cede a Bryan. Bryan entre medias Kosuke. Por ahora preservando el resultado. El Empie Málaga, que se acaba ganando, sumará 46 puntos. Con guarismos espectaculares para el cuadro de Diego Alonso, que va a intentar revalidar el título. Recuerden que en el campeonato femenino ganó la liga el Atlético Torroseño. Luego la copa se la acabó llevando el Igicontrol Melilla, capitaneado por Andrea Mirón. Veremos quién se lleva la copa, en este caso masculina, que se va a desarrollar próximas semanas en Jaén. Actual campeón de la copa es el Roses Plancha. Va a jugar Camacho. Envía Camacho, cede a la parte derecha, esférico por dentro. Se alza el jugador de Huelva para el disparo de Chilena, que se le va a marchar a Takuya Kaguma, que retenía la arena en sus manos, lamentando la buena ocasión que ha tenido para el empate. Ya varias ocasiones de Chilena para Takuya. La verdad que sorprende, teniendo en cuenta los goles que lleva, que esté errando varias de las ocasiones que está teniendo. 8:30 para que acabe el segundo periodo. Este es Adrián. Juega a la parte izquierda, le toca mover a Empie Málaga. El último gol, recuerden, de Roberto Galindo. Galindo Chiquiardil. Los goles para el cuadro Boquerón. Anotó Fran Camacho para Huelva. Cambios en los dos combinados. Se marcha a descansar Yerlan Oliveira. Va a sacar Antonio Rigaud. Sirve ya el almeriense. La acaba dejando para Adrián Martínez. Allá va Adrián, fuera de sus dominios. Adrián Rigaud con el interior del pie derecho. Envía a la derecha para Adrián. La ponía Adrián. Buscaba que tocaran Fernando Guisado. Saque de portería para Huelva. Saca ya Camacho para Fernando Guisado. Insiste con Camacho. Va a jugar Fran. Envía a Fran en largo. Sale Adrián con todo. Ojo que se ha hecho daño el jugador de Huelva. No hizo prisioneros a Adrián. Y es que se va de un golpe tremendo Adrián con William Caldas. Se tiene que parar el partido en el 7:51. Se recupera poco a poco William Caldas. Y el que parece que ha acabado peor parado ha sido Adrián Martínez, que se echa la mano a la rodilla izquierda. Está Dona como portero suplente en el día de hoy. Está la acción repetida en la que sale con todo Adrián y se lleva por delante a Caldas. Pues ese golpe en la rodilla ha sido el más complicado y que está metiendo más complicaciones para seguir el encuentro. Adrián Martínez. Veremos si tiene que entrar de manera obligada Dona. Ahí tenemos también al público en el Parque del Mediterráneo, vestido con ropa de verano, de baño, disfrutando de la temperatura y de la magia de este bello deporte que llega a su punto más álgido en este periodo estival en el que estamos de lleno en España. Sigue con problemas el portero. Vemos también a componentes de la Real Federación Española de Fútbol pendiente de la evolución del partido, entre otros Cristian Méndez, que es el hombre de las gafas y el polo negro, el seleccionador español masculino. Cristian Méndez muy pendiente de la evolución los diferentes equipos donde hay jugadores españoles. Se tiene que marchar Adrián, no va a poder seguir, así que de manera obligada ingresará Dona. Se ha llevado un golpe tremendo a la rodilla izquierda, seguramente tendrá un hematoma importante y es lo que le impide al menos de manera actual poder seguir el encuentro. Se marcha Adrián Martínez acompañado de Oba Takaki y también de Carballo. A partir de ahí entendemos que entrará Dona. Sí, ahí está el ingreso del granadino, otra de las leyendas del fútbol playa español. Entra Dona al encuentro. Entra Dona y se va a reanudar el partido que se ha tenido que parar por ese problema que ha habido con Adrián Martínez. Ingresa Dona, uno de los mejores guardametas que ha dejado sin ninguna duda la historia del fútbol playa español, con muchos títulos individuales. Se va a reanudar el partido. Va a haber balón a tierra. Ya lleva el cuero Jordi Verdera. La entrega ya Verdera a Carballo y vuelve la actividad aquí al complejo deportivo del Parque del Mediterráneo. Penúltimo encuentro de la jornada 18, la última de la temporada regular. Este es Chiqui Ardil. Juega Chiqui. La acaba dejando atrás para Dona. Aguanta Dona. Sigue el granadino. Dona no llega como tal a saltar a la presión. William Caldas, que es el que acabó mejor parado de ese topetazo con Adrián Martínez. Puede seguir sin problemas William Caldas, mientras que vemos al fondo cómo están interviniendo Adrián Martínez para intentar saber exactamente lo que le ocurre al arquero del Empie Málaga, aunque todo hace pensar que tiene un golpe, un hematoma importante en su rodilla izquierda. Se tiene que parar el encuentro. Caía Takuya Kaguma y primera amarilla del encuentro. Se la va a llevar el japonés. Amarilla para Takuya Kaguma. Ahí tenemos la acción repetida.
en la que Takuya se lleva esa cartulina. Al menos daba la sensación de que se la llevaba él. Vamos con la falta a favor de Huelva. La pegará Takuya Kaguma. Allá va Takuya Kaguma, pierna derecha, juega el rebote, Caldas, gol. Gol, 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 gol. Fútbol Playa Huelva, William Caldas. Estaba pendiente al rebote el dorsal 11 de Huelva y acaba batiendo a Dona. Igual a Huelva, gol de William Caldas, empate a 2 en el marcador. Anota William Caldas, no se rinde Huelva, que vuelve a igualar el partido. La segunda jugada no puede hacer nada Dona y Caldas que la envía a la jaula. Anotó William Caldas, que pone el empate a 2 en el marcador a falta de 7-10 para que acabe la segunda parte. Va a sacar de portería, se dispone ya a servir Dona. Juega Dona cediendo a la parte izquierda. Defensa en bloque medio para Fútbol Playa Huelva. Servirá el granadino. Allá va Dona. Eleva la pelota. Juega en corto para encontrar a Oba Takaki. Vuelve a jugar Dona. Dona para el nipón. Allá va Oba Takaki. No quiere arriesgar a saltar a la presión ahora. Fútbol Playa Huelva. Se la queda Dona. Cruza la pelota a Dona. Sin dejarla caer a la arena. Oba Takaki. Balón complicado para su compañero. La tiene Málaga para el 3-2. Intenta alzarse Camacho. Vamos a ver si el gol es válido. Se duele Camacho y habrá que ver si el gol es válido. Tiene pinta de que sí, es tanto para el Empie Málaga. No hay falta sobre Camacho y por lo tanto significa el 3-2 en el marcador para Empie Málaga. Se vuelve a adelantar el cuadro Boquerón. 3-2. Los jugadores de Huelva que se quedan reclamándole a Jordi Verdera alguna falta. En este caso dijo el trencilla del encuentro que no, y es gol de Galindo, gol del cartagenero, doblete para él en el encuentro. Anota Roberto Galindo, que a placer sin guardameta, pone el 3-2 en el marcador. No hubo falta, como decimos, sobre Camacho, que es lo que le está recriminando los jugadores en rosas. Se reincorpora ya Camacho. Y el 3-2 que sube en el marcador. Otra vez se vuelve a adelantar Empie Málaga. Es la tercera vez que se pone por delante el equipo malagueño en el partido. Vamos a llegar al ecuador del encuentro. Edson para Fernando Guisado. Recorta Fernando. Intenta filtrar por dentro buscando a Takuya Kaguma. Le toca el contragolpe al Empie Málaga. Situación de 2-1. La acaba ganando Camacho, que se lanza con toda la arena. Envía Camacho, cede al perfil diestro. Presiona alto el Empie Málaga. La va a jugar Fran Camacho. Allá va Fran. Envía a la derecha. Embolsa perfectamente el esférico. Edson Rocha, la pega de chilena. Remate fuera de Edson. Habrá por lo tanto saque de meta. Servirá Dona. Recuerden, ha tenido que ser sustituido por lesión, por un golpe importante en la rodilla, Adrián Martínez, el guardameta que como tal estaba siendo el titular en este partido. Va a servir Dona. Juega Dona, la eleva encontrando ya Kosuke Matsuda. Otra vez el internacional español. Allá va Dona, juega Dona cediendo a la izquierda. Defiende bajo Huelva, que va a tener otra vez el objetivo de intentar igualar el partido. Sigue empatar a 1. Consiguió empatar a 2 con el tanto de William Caldas. Ahora buscando el empate a 3. Sale Camacho. Llega tarde Kosuke. Y ahora sí, parece que ha marcado la falta del japonés. Falta de Kosuke, que de manera deportiva reincorpora a Fran Camacho. Libre directo para Huelva. Esta es la acción repetida en la que Camacho se anticipa al nipón. Y llega tarde Kosuke Matsuda. Ahora libre directo para el Fútbol Playa Huelva. Se dispone ya el lanzamiento. Camacho, que anotará el primero de Huelva, el empate a 1. 5:35 para que acabe la segunda parte. 3-2. Ganando Málaga a Huelva el enfrentamiento entre el primero y el segundo. Veremos si se miden o no en la final, en una teórica final por el título de Liga. Es tanto Roseño y Marbella. Juan Bote se le acaba quedando sin grandes problemas. Dona envía a Dona. Juega la parte izquierda para Carballo. Otra vez retiene la pelota al andaluz. Allá va Dona. Insiste con jugar a la parte izquierda para Carballo. La pide la parte derecha Chiqui Ardil, que se queda como el jugador más rezagado. La prolongación para el lanzamiento de chilena, que no llega a ser bueno por parte de Roberto Galindo. Quien se la va a quedar es José Mier.
Aguanta la pelota el capitán. Cede atrás Mier. Encuentra ya a Fran Camacho. Allá va Fran. Lleva la pelota Camacho. Cede a la izquierda para encontrar a José Mier. Se le escapamos un poquito la pelota. Aprovechaba para cortar Chiqui. Saque de costado. Sirve Mier. Sacando atrás José Mier. Encontrando ya a Fran Camacho. Liberado. Juega Fran Camacho. La pelota por dentro. Buscaba el remate Brian. Se la acaba quedando Dona. Juega Dona de manera acrobática. Cortaba Mier. Se la queda Fútbol Playa Huelva a través de Brian Hernández. Busca el caño, que no le va a salir sobre Chiqui Ardil. El balón que se queda empantanado en la arena. La va a acabar ganando Chiqui. Sigue el mazarronero. Chiqui Ardil contra el mundo. La gana Gerland. Gerland para Brian. Cae Brian Hernández. No hay falta. Brian quería ceder con sufrimiento sobre Gerland Oliveira. No lo consiguió. Sacará de portería a Dona. 4 para que acabe la segunda parte. Sirve Dona. Envía a la izquierda. La pide por delante Chiqui Ardil. Coge altura por el ala derecha Roberto Galindo. Cae el jugador de Empie Málaga, falta sobre Chiqui Ardil. Recuerden que cuando un jugador se proyecta en el aire para pegarle de chilena, si hay un contacto hay falta y es exactamente lo que ha ocurrido. Falta sobre Chiqui Ardil, que tendrá libre directo desde la izquierda. Ahí tenemos la acción repetida, Edson con Chiqui, hubo ese contacto, como decimos, sobre el capitán de la selección española y a partir de ahí libre directo para el cuadro boquerón. La va a pegar Chiqui Ardil, buscando el gol 24 de esta temporada. Allá va Chiqui Ardil, creando ese montículo de arena para encontrar la mejor superficie de remate. Allá va Chiqui Ardil. Intentará atajar Camacho, busca marcharse por 2 goles de ventaja el Empie Málaga, algo que no ha conseguido durante todo el partido. Allá va el lanzamiento, va a ir con la pierna derecha. Chiqui Ardil, la pega a Chiqui, repele Camacho. Balón cabeceado atrás de João Marcos. Le toca mover a Huelva, algo descolocado Málaga. El que la tiene es Gerland Oliveira, Kosuke Matsuda. Gerland que tuvo que coger el pie para evitar pegarle sin querer al japonés. Remate de chilena fuera de Brian. Saque de portería para Málaga. Moverá el actual campeón de la liga. El año pasado sumando una cuantía de puntos increíble, aventajando en una distancia muy importante a sus perseguidores, a los Huelva, Marbella o Roses Playa, que el año pasado estuvieron luchando por el título. La va a jugar Empie Málaga, la tiene Kosuke, jugando para Antonio Rigaud. Cede atrás el internacional español, la acaba dejando para Dona. Se frena Dona, juega con la pelota para Antonio Rigaud. Devolución algo complicada para Dona, que en todo caso la consigue domesticar. Otra vez Dona fuera de sus dominios. Dona, se la queda Dona. Puntea el balón a la derecha, se la tuvo que quitar de encima para evitar problemas. Saque de costado. Tenemos al público disfrutando de este encuentro aquí en el Parque del Mediterráneo, en este Marbella Arena, donde va a acabar la temporada regular por el campeonato, al menos en estas 18 jornadas para el Empie Málaga. Recupera João Marcos, ojo que no hay falta, mano a mano. João Marcos, la acabó sacando Dona. Acción clarísima para Huelva. Este es João Marcos. Aguanta João Marcos, tiene por delante a Gerland Oliveira, también cercano está Brian, le toca mover al Empie Málaga. Hay falta, se repite otra vez la acción que decíamos anteriormente, tocaron a Adrián, en este caso Fernando Guisado, libre directo para el equipo dirigido por Diego Alonso. Se la entrega ya Guisado a Adrián López. Y esta es la falta de Fernando Guisado. Acabó cargando al jugador del Empie Málaga. Los 37 para el final del segundo periodo. Para intentar el libre directo Empie Málaga, aunque está lejísimo respecto a la posición de Camacho. Parece muy complicado el que pueda sorprender al arquero de Huelva. Parece que lo va a intentar por la carrerilla que está cogiendo. Allá va el disparo. Va a ir con la derecha, lanzamiento. Camacho se la acabó quedando en 2 tiempos. Juega Camacho. La cede a la izquierda para que ya la juegue Caldas. Jugador que puso en su momento el 2-2. William Caldas la deja para Camacho. Fuera de sus dominios. Camacho cede en la parte derecha. Encuentra a João Marcos. Tiene la oposición de Oba Takaki. Corta la defensa de Málaga. Habrá servicio de esquina. Saque de esquina para Huelva. Va a servir Fernando Guisado. La pide Caldas. Remate de William Caldas. Se va a marchar. Creo que a córner la ha tenido clarísima William Caldas. Que bien se deshizo de su par.
Remató libre de marca, pero el balón que acabó impactando en un jugador de blanqueazul. Córner para Huelva, ya va Caldas. Juega William Caldas, primer palo, no llega como tal a coger la dona. El balón que no acaba por salir. Fernando Guisado, recorta Guisado, encuentra a su compañero, disparo con potencia. La acaba sacando Dona, buscando el contragolpe. Se la queda abajo sin grandes problemas Camacho. Juega Camacho, la deja para Caldas. Interviene Caldas, la pisa Fernando Guisado, frenando un poquito la acción. De atrás Fernando Guisado, la acaba entregando para el portero, este es Camacho. Camacho que amagaba con el disparo, la acaba dejando para Fernando Guisado, parte izquierda. Allá va Fernando Guisado, balcón del área, sigue Fernando. Le va sacando poco a poco de la marca Antonio Rigaud, 1-15. De atrás Guisado encontrando a Camacho. Camacho la eleva, balón demasiado fuerte para Guisado. Camacho que le ha pillado fuera de la posición. Se duele Camacho de un golpe en el rostro y se tiene que parar el partido. Reclamando una botella de agua para quitarse la arena. Se para el crono en el 1-0-3. Vemos la acción repetida. Camacho que le pilla fuera de posición. Tiene que achicar lo mejor que puede. Y el balón que acaba impactando en su rostro. Acaba impactando en la cara de lleno. Y es el motivo por el cual se para el partido. Tenemos a Yerlan que le entrega la botella de agua a Camacho. Y ya se dispone a seguir en el partido. Vemos el pelotazo tremendo que se lleva Camacho en la cara tras el disparo de Adrián López. Nos lo mostraba perfectamente nuestro realizador Santi Rubio. Ya se va a recuperar Camacho. Viviendo los últimos segundos de la segunda parte. Este derbi andaluz que marcha con la victoria por la mínima. Del Empie Málaga ganando 3-2. El último gol de Roberto Galindo, que está siendo el hombre del partido con 2 goles. Jugador muy joven, pero ya debutante con la selección española absoluta, al igual que el caso de Ramis Adani, el jugador catalán que milita actualmente en el Roses Playa, una selección creciente, nuestra selección española masculina, que en el último campeonato del mundo cayó en cuartos de final, en este caso frente a Brasil, que luego fue la campeona, ganando a Bielorrusia por un total de 4-3. Interviene Carballo, la acaba dejando para Dona. Juega a Dona, lo hace por dentro. Lanzamiento de chilena fuera de Oba Takaki. Habrá saque de portería en favor de Huelva. Servirá Camacho. Va a jugar Camacho. Envía a la derecha. Otra vez balón para Fran. Fran Camacho cede al perfil derecho para encontrar a João Marcos. João Marcos por dentro. El remate de chilena de Yerlan Oliveira, que se va a marchar muy desviado. Habrá saque de lateral. Saque de lateral para el Empie Málaga a través de Kosuke Masuda. Va a servir Kosuke. Juega atrás para Dona. Envía al largo Dona. Puede ser la última de la segunda parte. La cesión atrás para que intentara el remate Oba Takaki. Le toca mover a Huelva a través de Camacho. Ahí ahora el pivo de Huelva. Saque de lateral. Sacando ya el cuadro rosa. Camacho que sube ahora bastante su posición, aprovechando que quedaban pocos segundos de juego. Se acaba la segunda parte en el Parque del Mediterráneo, aquí en el Marbella Arena. Está ganando 3-2 Huelva. Está, mejor dicho, ganando 3-2 Málaga a Huelva. Los goles, el 1-0 fue de Chiqui Ardil. Luego empataría Huelva el partido a 1 con el gol de Fran Camacho, 2-1 de Roberto Galindo, empate de William Caldas. Y hasta el momento el último gol ha sido del propio Roberto Galindo, que pone el 3-2 que actualmente tenemos en el Parque del Mediterráneo. Último descanso antes de afrontar los últimos 12 minutos de juego, viendo este encuentro entre el primer y el segundo clasificado, a expensas ya de disputar del 14 al 17 de agosto el playoff por el título de Liga. A nivel de clasificación no va a haber ningún tipo de cambio entre los dos combinados, pero como decimos es importante llegar con las mejores condiciones, con las mejores sensaciones a ese playoff por el título que arrancará en los próximos días en Rota, en tierras gaditanas. Vemos algunas de las mejores imágenes que nos ha dejado el segundo periodo, como este gol a placer de Galindo, en el que Huelva reclamaba falta sobre Camacho, en este caso el gol del cartagenero, que acabaría subiendo al marcador. Luego Huelva intentaría reaccionar cuanto antes a ese tanto de Roberto Galindo. También recordar esa lesión de Adrián Martínez que provocó la entrada de Dona, que salvo milagro va a ser el guardameta que acabará el partido en el cuadro de Diego Alonso. Últimas indicaciones, últimas valoraciones de los dos entrenadores antes ya de
dirigirse a la arena de Marbella para disputar los últimos 12 minutos de juego. Luego a la 1 quedará ese Fran Mejías frente al Marbella. Fran Mejías ya salvado, el equipo gaditano recién ascendido a la máxima categoría del fútbol playa español, y el Marbella obligado a ganar si quiere acabar tercero esta temporada regular. El torroseño que ha goleado en el turno de las 10:30 a Córdoba por 8-2, y esa victoria obliga a Marbella, el equipo anfitrión durante estas 3 jornadas de liga, a ganar su encuentro a Fran Mejías, así que habrá máxima emoción para ese duelo del turno de la 1. A punto ya de saltar los jugadores tanto de Málaga como de Huelva. Se llevará a cabo el último sorteo de campo y después ya pisará nuevamente este Marbella Arena, que también luce en general un fantástico colorido en sus gradas, con ese fondo maravilloso de la costa andaluza. Tenemos al fondo a Mier y a Dona, escuchando las indicaciones del árbitro de Jordi Verderas Candell, que hasta el momento ha mostrado tan solo una cartulina amarilla. Apurando ya los últimos segundos de descanso antes de saltar a el Marbella Arena. Vemos ese plano principal donde vemos a Mier y a Dona, 2 superclásicos cada uno de su equipo, pendientes ya de vivir el último periodo. Además de esa victoria de Torroseño frente a Córdoba, Playas de San Javier ha perdido 2-3 frente a Mentidero. De esta manera pierde la categoría el cuadro murciano. En el primer turno Roses Playa ganó 3-1 a Victoria, un Victoria Bisóquer que llevaba ya varias semanas descendido, con un número de goles encajados muy importante y que le ha dejado absolutamente sin ningún tipo de opción de mantener la categoría. Recuerden también que en el campeonato femenino las campeonas de liga han sido Atlético Torroseño, mientras que la Copa y la Supercopa se la ha llevado el IGI Control Melilla. Han sido las campeonas tanto en la Copa como en la Supercopa. Van a saltar ya los jugadores de Empie Málaga y de Huelva para vivir el último periodo. Quedará también por disputarse, además del playoff por el título de liga, la Copa. Veremos quién la gana, si revalida Roses o llega otro combinado como puede ser Empie Málaga, Huelva. Intente levantar el título en los próximos días en Jaén. Saltan ya los jugadores para vivir el último envite del partido. Saltando Huelva y Málaga. Conversando Chiqui Ardil con Brian Hernández con tranquilidad, sabiendo, como decimos, que va a ser inamovible la posición de ambos combinados para acabar esta temporada regular. Una temporada regular que arrancó a mediados de junio y que va a finalizar prácticamente a mediados de agosto. Aproximadamente 2 meses de campeonato de liga regular para luego llegar a ese playoff por el título que obviamente todos los equipos han querido jugar, pero tan solo lo va a hacer el top 4 que ya tenemos fijado con Empie Málaga, Huelva y también Torroseño y Marbella. Así que sin ninguna duda el equipo que gane la liga va a ser andaluz. Arrancará el tercer periodo, juega Chiqui, envía a Chiqui, Roberto Galindo, la pierde Roberto Galindo, toca mover a Huelva a través de Brian, envía a Brian, cede atrás para el guardameta sirviendo Camacho, juega Camacho, parte izquierda, la quiere ganar Alejandro Abelleira, se quiere girar Brian, se la acaba quedando en la portería el Empie Málaga, que si no me equivoco es Adrián Martínez, ha recuperado sus molestias en la rodilla y parece que va a jugar el último periodo, así que nos alegramos enormemente que Adrián Martínez esté completamente restablecido para finalizar el encuentro. De esta manera descansa Dona, que ha jugado gran parte del segundo periodo por las molestias que precisamente tenía en su rodilla Adrián. Juega Adrián Martínez, el remate muy flojito, se va a marchar directamente fuera. Servirá Camacho. Tenemos en imagen a Oba. Va a sacar Camacho. Envía a la parte izquierda Brian, aparece a la espalda del defensor. Lo va a intentar Huelva, aparece Brian Hernández, juega atrás, encontrando a Gerland, puede cargar el disparo. Gerland prefiere el pase sobre Abelleira, seguramente rizó demasiado el rizo con ese pase. Gerland Oliveira sacará de portería Adrián Martínez. Va a sacar Adrián, juega en corto, presión alto Huelva, que se tiene que ir arriba, al menos quiere sacar un empate. Juega Adrián Martínez, lleva la prolongación. Dentro del área está Oba Takaki. Vamos a ver quién se la lleva. La pelota que se quedaba empantanada en esa parte izquierda. Y han acabado por marcar en retención. Ha marcado retención de Galindo. Por lo tanto habrá libre directo para Huelva. Ya gastando el primer minuto y medio de la tercera parte. Vemos nuevamente
a los componentes de la Real Federación Española de Fútbol, encabezada por Cristian Méndez, por el seleccionador masculino. Ahora mismo en esa selección española destacando jugadores como Chiqui Ardil, David Ardil, el caso de Koeman, jugador del Marbella, o el caso, por ejemplo, también de Pablo, actual arquero del conjunto marbellí, algunos de los grandes jugadores que atesora nuestra selección española, en este caso masculina. El disparo se va a marchar directamente fuera del complejo deportivo, así que habrá saque de meta para Adrián Martínez. Va a sacar, ya dispuesto, en pie Málaga, que intenta llegar a buen puerto durante estas últimas jornadas de competición. Se la va a quedar Adrián Martínez. Adrián fuera de sus dominios, juega Adrián Martínez, cede a la parte derecha, balón en globo, muy complicado que lo baje Rigaud, la acabó ganando José Camacho. Juega largo José Camacho, ese balón en vaselina, qué golazo de Huelva. Gol, 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 gol. Yerlan Oliveira pone el empate a 3 en el marcador. Espectacular la vaselina del brasileño. Él tan solo vio la oportunidad de picársela al portero y de poner el empate a 3 en el electrónico. Golazo de Huelva, golazo de Yerlan Oliveira. Apareció el mago brasileño. Que bien la pega Yerlan según le viene, no se lo piensa, prácticamente sin ver dónde estaba el arco de Adrián Martínez. Hace la estatua Adrián, no puede hacer absolutamente nada, tan solo aplaudir el golazo que ha anotado Yerlan Oliveira por el 3-3 en el marcador. Vuelve a igualar Huelva, la tónica que está siendo habitual en el partido. Se adelanta Málaga, iguala al Recreativo de Huelva, vuelve a ponerse por delante el equipo Boquerón, consigue otra vez empatar los rosas. Va a haber saque de esquina a favor del Empie Málaga, jugando en corto. La quiere mantener Roberto Galindo, que la amortiguó muy bien. Roberto Galindo frente a dos, sigue Galindo. La pierde a manos de Joao Marcos, que la entrega atrás para José Camacho. Ahora sí en el arco de Huelva, jugado principalmente Fran, más de poner el empate a 1 y ser de los más destacados en Huelva. Ahora oportunidad para José Camacho. Va a mover en pie Málaga. Este es Antonio Rigaud. La deja Antonio Rigaud para Adrián Martínez. Otra vez Antonio Rigaud. La deja para Adrián, jugando completamente de amarillo para distinguirse del azul y rosa de los dos equipos. Se equivoca ahora en el pase Adrián, lo quiere aprovechar Huelva. El pase que no es el mejor posible. Bueno, el recorte va a anotar, en este caso, Yerlan Oliveira. Gol, 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 gol del Fútbol Playa Huelva, otra vez de Yerlan Oliveira. Pone el 3-4 en el marcador, primera vez en el partido que se adelanta al cuadro rosa. Doblete del brasileño, gol de Yerlan Oliveira. El pase que no era el mejor posible, pero creyó hasta el final en llegar a la bola el brasileño y tuvo la recompensa del 3-4. Se adelanta Huelva, el recorte espectacular en seco de Yerlan Oliveira. 3-4 en el marcador. Se adelanta Huelva, que ahora mismo se colocaría con 42 puntitos. Se acaba ganando Huelva al límite de acabar primero. Obviamente ya no puede, pero le dejaría muy muy cerquita al Empie Málaga, que va a sudar hasta el final para mantener el liderato. Allá va el disparo, pierna derecha, se va a marchar fuera para saque de portería para Huelva. Hay dos jugadores que han anotado doblete en el partido. Roberto Galindo, que ha puesto el 2-1 y el 3-2, y Yerlan Oliveira, que ha puesto el 3-3 y el 3-4. Fundamental Yerlan para entender la victoria actual de Huelva. Saque de costado. Va a servir Edson Rocha. Juega Edson, envía en cortito. Lanzamiento de chilena que se le va a marchar a William Caldas. Habrá saque de meta para el Empie Málaga. Servirá Adrián. 8 para el final. Juega Adrián, la deja en corto para Kosuke Matsuda. Recibe Adrián Martínez. Juega Adrián, insiste con Kosuke, balón prolongado de cabeza. Se acaba marchando fuera, servirá Camacho, la pide en velocidad Edson. Prefiere jugar en cortito para acabar encontrando a William Caldas. Este es Edson, la pega según le viene. Remate fuera de Edson Rocha. Ahora saque de portería para Adrián Martínez. Tenemos a Edson, se incorporó al ataque, la pegó con el interior del pie derecho. Va a mover el esférico Málaga a través de Adrián. Tiene cerca a Oba Takaki, con un total de 17 goles en lo que va de temporada, aunque hoy no ha visto puerta, curiosamente. Oba Takaki cede atrás, la acaba dejando para Adrián Martínez. Parece que se ha deshinchado un poquito
el globo del Empie Málaga en el encuentro frente a un Huelva que le vemos muy bien colocado en el rectángulo de juego. Ha entrado ahora Takuya Kaguma, que va a jugar como pívot. Este es Caldas, pisadita de Caldas, desmarque de apoyo de Takuya Kaguma, le acaba ganando la partida a Adrián, que cede sobre Adrián Martínez. Juega al largo Adri Martínez, intentando encontrar a Oba Takaki. Balón fuera, habrá saque de lateral. 7 justos para que acabe el partido. Se marcha a descansar Oba Takaki. También cambios en Huelva para intentar mantener este tono de juego, este tono físico tan importante que está manteniendo a rajatabla al Empie Málaga, actual campeón de la competición. Este es Fernando Guisado. Se miden, recuerden, los últimos 2 campeones de liga, el Recreativo de Huelva, el Fútbol Playa Huelva y el Empie Málaga. Duelo por todo lo alto aquí en Marbella, en este Parque del Mediterráneo. Balón en derecha, Fernando Guisado agarró al jugador del Empie Málaga. Dice el colegiado que no hay falta. Juega Fernando Guisado, la cede para William Caldas, puede cañonear, la pega Caldas fuera. Bueno, el remate de William. Ahora, por lo tanto, saque de meta para el Empie Málaga. Llegamos al Ecuador del último periodo, 3-4. Encuentro muy apretado. Va a mover el Empie Málaga. Esférico por dentro, lanzamiento de Chilena, gol de Chiqui. Gol, 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 gol para el Empie Málaga, Chiqui Ardil. Qué poquito necesita el mazarronero para contar con un espacio y pegarle. Anota Chiqui Ardil, empate a 4 en el marcador. Gol 24 lo que va de temporada para el jugador murciano. Anota Chiqui Ardil. Empate a 4, golazo de Chilena. Mira que era difícil elevarla. Lo consigue Chiqui, que tan solo una baldosa te la lía por completo. Golazo para Chiqui Ardil. Empate a 4 en el marcador. Aquí nadie se rinde. Partidazo el que estamos viendo en el Parque del Mediterráneo. Este es Fernando Guisado. Allá va Fernando, filtra Fernando. Buscaba la figura de Takuya Kaguma. Se la queda en pie Málaga. Remate flojito de Galindo. Se va a marchar directamente por línea de fondo. Saque de meta. Ahora mismo 44 y 40 serían los puntos que sumarían. Lo va a intentar Huelva, el balón que no le va a llegar a Takuya, a Kaguma. Acaba ganando la Adrián. Juega Adrián, la cede para Antonio Rigaud. Rigaud frente a William Caldas. Otra vez Adrián Martínez. Allá va Adrián, sigue Adri, amenazaba con el disparo. Finalmente la acaba jugando para Antonio Rigaud. Abre la cancha el almeriense. Acaba jugando a la parte derecha. Defensa en bloque medio bajo, la que plantea Huelva. Le deja libre a Adrián Martínez. Allá va Adrián, cede a la parte izquierda. Disparo de Chilena bastante irregular del jugador del Empie Málaga. Sacando Camacho, envía a la parte izquierda. Contragolpe para Huelva, la reclamaba William Caldas. Ya en estático Huelva. Parece que zancadillearon al jugador de Empie Málaga. Lo que indica Jordi Verderas Candell es saque de lateral en favor de Huelva. El que la tiene es Camacho. Juega Camacho, lo hace en corto para que ya intervenga Yerlan. Ojo que se equivoca Yerlan, le da tiempo a rehacerse al bigoleador. La pierde Yerlan, juega el Empie Málaga. Se tiene que recolocar antes que puede Camacho. El que la tiene es Chiqui, la pega Chiqui. Fran Camacho, José Camacho. La acaba salvando. Envía fuera José Camacho, parece que se ha hecho daño. Se tiene que parar el partido a falta de 4:36 para el final. Se echa la mano a la nariz José Camacho, que acabó salvando como pudo la jugada. Ahí está la acción repetida. Chiqui Ardil, que decide pegarle de chilena y la acaba sacando como puede José Camacho, que un pequeño momento que perdió la orientación de dónde estaba el balón, pero en todo caso salvó la partida en el Fútbol Playa Huelva. Se va a reanudar el partido, empate a 4. Va a sacar Camacho, la hará de portería, ya va José. Va a jugar José Camacho, envía Camacho, parte izquierda, el control, que no es el mejor posible, se le acabó escapando. Saque de lateral para el Empie Málaga. El que la tiene en la portería es ya preparado Adri Martínez. Allá va Adri Martínez, juega por dentro Antonio Rigao, la pega de chilena, fuera. El remate del Internacional por España. Saca rápidamente Camacho, cediendo a la parte izquierda. La dejó correr, creo que es Abelleira. La pide Brian por dentro. Saque de lateral para Huelva. Vamos a ver quién imprime más velocidad, pone más valentía en el encuentro para llevárselo.
Este es Abelleira. Abelleira la pierde, era muy difícil, estaba casi sin campo. La acabó perdiendo Alex Abelleira. Saque de portería Adrián Martínez. Juega Adrián Martínez, hace el esfuerzo por llegar al esférico y parece que lo va a conseguir Chiqui Ardil. Saque de costado en favor de Empie Málaga. Va a sacar Chiqui Ardil. Allá va Chiqui, vemos al fondo prepararse los jugadores de Marbella que van a actuar aproximadamente media hora. En el turno, media hora no, en 15 minutos. Jugará Marbella cuando llega el tanto de Málaga. Gol, 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 gol. Para Empie Málaga, creo que ha sido Antonio Rigaud. Sorprendió a todos. El remate de Rigaud pone el 5-4. Se adelanta el Empie Málaga. Vemos la acción repetida. Con el interior Adrián Martínez y Rigaud que prolonga perfectamente para volver a adelantar al cuadro de Diego Alonso. Anota Empie Málaga, tanto de Antonio Rigaud que rápidamente señaló al pasador como fue Adrián. Anota Rigaud, 5-4, se adelanta el Empie Málaga. La pega en este caso Yerlan, la salva Adrián, juega para el portero. Este es Adrián Martínez. Juega Adrián Martínez, lanzamiento de chilena, Camacho que la saca como puede, la quiere salvar Yerlan y el gol que acaba entrando esa pelota, gol de Adrián López. Gol, 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 gol para el Empie Málaga, Adrián López. Parecía que la sacaba Camacho, se rehizo Adrián López, que consigue invocar por el 6-4. El Empie Málaga anota Adrián López, primera vez que se escapa de dos en el encuentro, el cuadro de Diego Alonso. Vemos la acción repetida, parecía que la salvaba José Camacho también con el apoyo de Yerlan Oliveira, pero al final el jugador que ganó la batalla fue Adrián López, que se giró y puso el 6-4, gol que puede ser definitivo, tal y como está el partido de apretado y de ajustado. Se la quita de encima el Empie Málaga, la salva João Marcos. Se frena João Marcos, tiene a Brian por derecha, quiere cortar Kosuke. Este es Brian Hernández, cortó Adri López. Saque de costado. Saque de costado en favor de Huelva. Recuerden los grandes goleadores del campeonato. Sumando ya los 2 goles de Chiqui Ardil. 24 lleva Chiqui. 22 para Tulio de Atlético Torroseño. 21 para Suli Batis, internacional también español. 21 Takuya Kaguma y no ha visto puerta. 18 Juan Manuel Iturriaga de Playas de San Javier. 18 también encontramos a Pires de Marbella, algunos de los grandes artilleros. Nos está dejando este campeonato 2025, la primera división del fútbol playa masculino, donde ahora anota Oba Takaki. Gol, 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 gol para Empie Málaga Oba. Lanzamiento de chilena del japonés que acaba batiendo a José Camacho, pone la sentencia. El cuadro Boquerón anota Oba Takaki, gol 18 del jugador japonés en lo que va de temporada. Anota Oba 7-4 en el electrónico de Marbella. Gol de chilena de Oba Takaki. Según le vino, la pegó y anotó un golazo, adelantando y poniendo ya ese 7-4 en favor del Empie Málaga. Se escapa así, parece, de manera definitiva el Empie Málaga, que va a acabar con 46 puntazos, superando en un total de 7 a Fútbol Playa Huelva. Se reanuda el partido, 2:15 para que acabe. Sirve Guisado. Remate larga distancia de Mier. Acabó tocando en la barrera de Málaga. Saque de esquina. Saque de esquina a favor de Huelva. Va a servir Mier. Está dentro del área Takuya y Brian. Takuya en esa batalla particular que tiene, creo que es con Carballo. Se tiene que parar el partido. Va a intentar poner algo de paz el colegiado Jordi Verdera. Es muy difícil el poder parar, el poder frenar a una fuerza de la naturaleza como esta Takuya Kaguma. Además, con un perfil goleador tremendo, con esos 21 goles que hemos marcado. Allá va Brian, buena parada de Adri, va a buscar el contragolpe. El Empie Málaga, qué bueno el pase, no acierta ahora en el mano a mano. El pívot del Empie Málaga, le toca mover a Huelva.
1:35 para el final. Va a mover la pelota, en este caso Brian, no llegará Takuya. Único equipo que va a llegar a los 40 puntos va a ser el Empie Málaga, más con crece, sumando un total de 46. Se quedará en 39 el Fútbol Playa Huelva. En todo caso, independientemente de lo que haga Marbella, acabará segundo el conjunto onubense. Allá va el disparo, gol en propia de Guisado. Llega al octavo del Empie Málaga, que aumenta más la renta. Rigaud que lo celebra con Kosuke Matsuda. Gol en propia puerta de Fernando Guisado, 8-4 en el marcador. Empie Málaga que lo está abordando en este tramo final de partido, escapándose de un Huelva que incluso llegó a adelantarse en la segunda parte con el 3-4 de Gerlan Oliveira. Anota el Empie Málaga, gol en propia de Fernando Guisado. Intentar despejar. Encuentro visto para sentencia aquí en el Parque del Mediterráneo. Silbatazo de Jordi Verdera. La va a pegar Brian. El balón que finalmente va a acabar en pies del Empie Málaga. El que la tiene es Adrián Martínez. Juega Adri. Lo hace largo Adri. Retiene la pelota José Camacho. Camacho, Fernando Guisado. Vuelve a intervenir José Camacho. Envía José Camacho a la parte izquierda. Que bueno el balón. La pide Takuya Kaguma. La pega Takuya. Acaba repeliendo como puede la defensa del Empie Málaga. Vuelve a mover Huelva. La saca como puede a Chico. En las mejores condiciones Adrián Martínez, que la acabó sacando. Va a haber saque de esquina. Se ha hecho daño Adrián. 35 segundos para el final. Servirá Mier. Adrián Martínez que reclama una botella de agua. Ya se está quitando la arena de su cara. Y a partir de ahí podrá seguir el encuentro sin grandes problemas. El partido ya con esa renta de 4. Imposible que se le marche al equipo boquerón. Balón para el propio Adrián. En 2 tiempos se le acaba quedando. Va a servir Adrián Martínez. Juega Adrián, parte derecha. La gana el Empie Málaga. Gastando los últimos segundos de partido. Presiona Fernando Guisado, que consigue robar el balón. La pide por delante Takuya Kaguma. Sigue Fernando Guisado. Consigue hacerse el espacio. Fernando, se frena Fernando, la pega desde su casa, remate fuera, la enroscó muy bien Fernando Guisado, pero no acabó encontrando el arco de Adrián Martínez. Se va a acabar el encuentro en el Parque del Mediterráneo, victoria clara del Empie Málaga por un total de 8-4. Se escapó al final del partido, la pega Galindo, marca el final Jordi Verdera, victoria para el Empie Málaga que certifica un campeonato regular espectacular con un total de 46 puntos, será el gran favorito en Rota para levantar el título de liga en esos playoffs en los que participarán del primero al cuarto clasificado. Se saluda a los dos combinados de manera amistosa tras un encuentro muy bonito en el que vimos ese 8-4 con el que acabó ganando el Empie Málaga al Fútbol Playa Huelva. Recuerden, entre otros, los futbolistas más destacados, el doblete de Roberto Galindo, también anotó 2 goles Gerlan Oliveira. Cerramos de esta manera la retransmisión desde Marbella, desde el Parque del Mediterráneo. Yo soy Rodrigo Martín y fue un placer poder narrarles este encuentro que acaba con la victoria del campeón de la liga regular, el Empie Málaga, que ganó al segundo clasificado, al Fútbol Playa Huelva, por un total de 8-4. Sin más, simplemente desearles que tengan una fantástica tarde de domingo.